Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su clase de bienes de este día miércoles 4 de noviembre, ya comenzando el último mes y el último tiempo de nuestro semestre. Espero que les haya ido bien en la prueba. Dejamos ayer una corrección, no era una prueba tan compleja, era una prueba, digamos, más o menos sencilla. Así que, bueno, de ahí vamos a ver los resultados. Esperando también que, eh, ya que nos aproximamos al término del semestre, que vayamos llegando también a conclusiones importantes respecto de lo que significó el contenido. Contenido que obviamente va a ser un contenido muy discutido en el proceso constitucional que se abre ahora ya en mayo del próximo año, porque van seguramente la propiedad, las facultades, los atributos y las características van a ser discutidos como hemos venido diciendo. Bueno, y también preparándonos a nivel de cierre del año. Ustedes están en segundo año y bueno, habrá sido un año presencial, habrá sido un año online o con esta educación a distancia. También las conclusiones en orden así. Al final terminamos acostumbrándonos o no nos acostumbramos. ¿Y qué esperar del próximo año? Por ahí conversaba recién con otros alumnos. Dado que tenemos el referente europeo, en el sentido de que el relajar las medidas implica rebrotes y rebrotes con más fuerza. Fíjense que lo del rebrote yo no lo pensaba, porque todavía me acuerdo que algunos periodistas allá en mayo o en abril estaban preguntando, decían que el rebrote se esperaba como para septiembre. Y sin pensar que ni siquiera en noviembre íbamos a haber terminado la primera vuelta del virus. Así que eso demuestra también que los cálculos, las apreciaciones, las visiones, están todas construyéndose ahora recién. Eh, yo creo que la conclusión es que aquí eh, los aciertos y desaciertos son situaciones que iban a ocurrir sí o sí, porque es una situación enteramente nueva. Así que es como, yo sé que la frase a veces duele mucho, pero es como buscar culpables de la situación, suena un poco improcedente. Improcedente. Cuando ocurren fenómenos nuevos, a ustedes les va a pasar en algún minuto. Ustedes van a aprender el derecho de una forma y después, cuando eh, venga el tiempo del ejercicio profesional o muchos años después, va a cambiar y va a ser otro. Yo me eduqué en el sistema escrito, comencé el ejercicio en el sistema escrito y hoy día el sistema es oral. Así que tuve que, siendo abogado ya, digamos, viejo, aprender a transformar y aprender, y aún no termino de aprender la oralidad de los procesos. Entonces, claro, uno comete errores, se equivoca, hace mal los planteamientos, las estrategias, a veces las diseña todavía pensando en un marco escrito y no se da cuenta que muchas de las cosas hoy día en la oralidad tienen bastante distancia con un lenguaje escrito, como era antes. Así que, obviamente que se cometen errores y hay aciertos también en esto, pero es producto del cambio a una situación nueva. Así que siempre se debe tener presente eso, sobre todo a la hora de emitir el juicio, de emitir la valoración
¿ah? Y eso es lo que a veces yo noto que nuestro país está un poquito allí eh, extremando algunas valoraciones. ¿Ah? Pero bueno, está bien, también está dentro del legítimo ejercicio de la democracia el opinar con respeto, el opinar con fundamento, algo que a veces, y aquí voy, sí, aquí voy a la calidad de profesor, algo que a veces los alumnos todavía les falta mucho. ¿Ah? Cuando nosotros emitimos un juicio, emitimos una opinión o planteamos una estrategia, ¿ah? Como estudiantes de ley y el día de mañana como abogadas y como abogados, eso tiene que tener fundamento. Por ahí conversaba el otro día, no sé si parece que no fue con ustedes, lamentablemente parece que no lo tengo por aquí. A ver. No lo tengo, porque estamos, si ustedes se fijan, no tengo una parte de los libros, porque están haciendo una restauración, una reparación, y eso me ha causado mucho problema. Pero bueno, todo sea por el bien. Es que es interesante para que ustedes vean que muchos cometen este error que es muy frecuente. Aquí está, parece, a ver. Aquí está. Ya lo he compartido con otros alumnos y creo que también es importante ver las habilidades. ¿Ah? Nosotros no solo enseñamos contenido, también enseñamos habilidades. Mire, véanlo ahí. ¿Lo ven? Bueno, pero que sí. Dice, a algunos abogados les gusta seguir y seguir hablando, pero cada frase mal gastada los daña. Esto es tremendamente importante por lo que estoy conversando. Porque ustedes se están formando, están aprendiendo a formar una opinión jurídica, están aprendiendo a construir un argumento, porque van a ir a debatir y lo van a ir a defender. Pero cuidado con hacer cosas que en definitiva los puedan perjudicar. Esta es una entrevista que se le hizo a un juez que vino de la Suprema Corte de Estados Unidos hace unos años atrás. Y que es interesante porque es válido en cualquier corte del mundo. Dice, con su dilatada experiencia, ¿qué características debe tener un buen abogado que alega ante una corte? Ser inteligente, saber la ley, cómo ésta se aplica a los hechos. Eso es de una relevancia máxima. La inteligencia, obviamente, es algo que se puede desarrollar, pero en algunos casos está más aventajada. La inteligencia dice relación para estos efectos con la posibilidad de adaptarse rápidamente a situaciones nuevas, ¿cierto? Al menos básicamente hay una descripción de la inteligencia que así la expone. Entonces, no se refiere a este nivel intelectual, sino que se refiere a esta capacidad que tiene el ser humano de adaptarse rápidamente a una situación con mayor o menor resultado positivo o eficaz. Segundo, saber la ley. Eso es lo que pasa aquí. Si ustedes no saben la ley, allá afuera podrían estar simplemente hablando de cosas que no tienen ningún sentido, porque no saben la ley. Muchas veces les va a tocar a ustedes eh, debatir con otros abogados a través de la contestación, de la demanda, del alegato, en lo que ustedes se van a dar cuenta que el abogado de la contraparte como que no está muy bien posicionado, como que no tiene mucha idea de lo que está hablando o de que habla de cosas sin sentido. Eso puede pasar. Me pasó a mí el otro día, para que vean que a pesar de que los años pasan, uno sigue aprendiendo. ¿No? Estaba yo en una audiencia y hice una solicitud que incluso en términos procesales era absolutamente improcedente y me lo hizo ver la contraparte. Con humildad acepto efectivamente que eso puede pasar, pero me sirve para aprender y yo lo voy transmitiendo a la clase. Hay que saber la ley, porque si no se están dando palos de ciego, se están diciendo solo
afirmaciones incorrectas. Y tercero, cómo ésta se aplica a los hechos. Esto es un tema un poquito ya más de experiencia, ¿ah? Cómo se aplica la ley a los hechos, porque en el fondo uno va de a poco leyendo jurisprudencia, analizando casos, resolviendo problemas, y entonces va viendo cómo la ley se va aplicando a los hechos concretos. También es una habilidad, se puede desarrollar, en la escuela se aprende a manejar esa idea hasta que finalmente después, cuando empieza el ejercicio, eso se va desarrollando cada vez con más eficacia, ¿eh? Fíjese, si el abogado está argumentando ante una corte con público, en mi país tiene que ser una persona segura, capaz de responder preguntas sin que para ello deba irse a su casa y pensarlas. ¿Qué quiso decir con eso? Rapidez. Cuando uno va a una audiencia oral y la otra parte incidenta, es decir, de alguna manera interpone una cuestión accesoria del juicio que debe ser resuelta en el mismo instante, el juez de inmediato le va a decir traslado. Es decir, abogado, ¿qué dice usted respecto a esto? Y ahí uno le puede decir, ¿sabe qué? Si un juez me voy a ir para la casa y la próxima semana vengo con la respuesta. No, no se puede. De hecho, hay jueces que dicen, tengo que salir a almorzar, así que rapidito. Allí, el que, primero, tiene cierto grado de inteligencia. Segundo, que tiene un conocimiento de la ley relevante y que sabe cómo esa ley le puede ser aplicable a su caso, rápidamente va a responder el traslado. Ahora, si usted va a estar allí dedicado a pensar, a mirar el libro, no, ese aprendizaje hay que irlo desarrollando cada vez con más facilidad. Si usted quiere recurrir rápidamente a un libro o a un manual o a una ley porque siente que eso le sirve, usted tiene que saber dónde está eso precisamente. Entonces uno es magistrado, teniendo presente lo que dice el artículo tanto o lo que dice la doctrina, y me refiero al punto aquí en Mesa Barro, en su página 174, que indica que esto se puede resolver de esta forma. ¿Ven? Pero para eso, ese conocimiento hay que desarrollarlo antes. De lo contrario, el otro abogado o la abogada va a ganar su juicio muy fácilmente si tiene un abogado que es incompetente del otro lado. A tenerlo presente. El tema de la seguridad, no es algo que se gana en un día. Por eso siempre digo a los alumnos, bueno, aquí no se ha dado, pero hay que participar, hay que intervenir. Y esto sí que es dramático. Dice, además de eso tiene que ser confiable. Lo peor que puede hacer un abogado es describir mal un caso o equivocarse en los hechos. Una vez que ha cometido un error, esa sensación de confianza entre él y la corte desaparece. Tenemos un adagio en el derecho penal acerca de los testigos, es en latín y dice, falso en una, falso en todas. Hay que ser muy cuidadoso de no exagerar ni tergiversar. Junto a esto, y quizás lo más importante, debe ser breve. A algunos abogados les gusta seguir y seguir hablando, pero cada frase perdida o malgastada que no ayuda realmente al caso, lo daña, porque diluye todo el resto de lo que se está hablando. Se debe hablar solo acerca de aquellas cosas que son realmente importantes para el asunto, y cuando el abogado termine de argumentar, debe callarse y sentarse. Ese es el punto. Porque nuestra profesión se caracteriza por el bla, 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 bla. Yo mismo, que hablo mucho a veces, es una característica. Entonces aquí dice, sea preciso. Eso es lo que queremos hoy día. Así que transmitimos esta importancia y esta reflexión de lo que fue este año en materia de estudios en línea. Ahora, en lo que nos toca a nosotros analizar, ya vamos a hacer la parte final, estamos en las acciones protectoras, nos toca solo referirnos hoy día a las acciones posesorias. Hemos visto cómo se protege el dominio a través de la acción reivindicatoria, pues ahora veamos cómo se protege la posesión a través de las acciones posesorias. Acá cambian un poquitito las cosas porque
Lo primero es, ¿por qué defender la posesión? Cuando el derecho generalmente presta su protección a los derechos, a las atribuciones o facultades que el propio derecho concede. Pero ya lo hemos visto en la discusión de si cuando la posesión es un hecho o es un derecho y las ventajas que ella tiene que hacen que para algunos entonces sea eso un derecho más que un hecho. Bueno, acá se repite esa discusión o se tiene presente, porque el que se le dé protección a un hecho pasa por una realidad tan contundente que es que seguramente es entendida por el legislador en este sentido como una realidad tan cercana, tan evidente y tan ostensible que no puede ser el legislador, a, eh, no puede estar ausente en la protección de ese hecho relevante, ostensible, que es la posesión. Y por eso, obviamente, se conceden las acciones posesorias. Ahora, sin embargo, las acciones posesorias, de acuerdo al 916, no están concedidas para todas las posesiones. Está concedida para la posesión de los bienes inmuebles o de los derechos que se hayan constituidos en ello. ¿Ah? Entonces, quiere decir que los bienes muebles quedan fuera de la protección posesoria. No hay una razón muy evidente ni muy clara de por qué el legislador la deja fuera, sobre todo teniendo presente que hoy día existen bienes muebles de mucho valor, pero estamos hablando de un código del siglo XIX que por supuesto en muchas cosas todavía está bastante atrasado. ¿Mm? Bien, ahora, como les decía yo, ahí dice, las acciones posesorias 916 tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos. Bueno, si esta es la situación en el orden conceptual, ¿cuáles son sus características? Básicamente la que de inmediato aparece. Es una acción de carácter inmueble. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esta acción no protege a las cosas muebles. Hace una diferencia con la acción reivindicatoria que puede proteger el dominio sobre bienes muebles e inmuebles. ¿Ah? Se dice también que esta sería una acción real, porque si ustedes se fijan en el concepto, dice que es para proteger, en este caso, dice eh, conservar o recuperar, pero no dice respecto de quién, lo que deja abierta la posibilidad de que la acción posesoria entonces pueda ser perseguida en cualquier persona que esté alterando esa conservación, que esté alterando o que se haya aprovechado y le haya quitado a la posesión a un titular determinado y entonces este puede intentar la acción en contra de ese o de cualquiera que haya hecho una perturbación o amenaza en la posesión. Bueno, dicho eso, entonces tenemos que, ahora es una acción también prescriptible y prescriptible en términos cortos. De alguna manera el legislador da un espacio de tiempo breve, vamos a ver cuál es, en el cual precisamente se aprecia que o se protege en el instante mismo en que causa la perturbación, la amenaza o la pérdida de la posesión, o derechamente se entiende que no hay ninguna perturbación y por lo tanto el legislador hace prescribir la acción. ¿Ah? Así que, bueno, es un tema que debemos tener en ese sentido presente. Avancemos ahora en términos de las exigencias. Como todas las acciones, siempre tienen que cumplirse eh, ciertos requisitos y esos requisitos parten por demostrar que tengo la calidad de tal. ¿Cuál? La de poseedor. ¿No? O sea que la primera exigencia es que se trate de un poseedor de la cosa. Aquí, obviamente, que va a cobrar relevancia todo ese capítulo que nosotros analizamos en la forma en que se adquiere la posesión. ¿Se acuerdan? Adquisición, conservación y pérdida de la posesión, con toda la implicancia que dice relación con los inmuebles inscritos y no inscritos, ¿cierto? Bueno, aquí entonces lo primero es demostrar que se tiene la posesión. Por eso tendríamos que decir, por ejemplo, si la posesión se adquirió por un título constitutivo,
Bueno, habrá que probar cuál fue el título constitutivo. Ya sabemos que para hablar de posesión de los inmuebles, el problema lo presentan los títulos constitutivos con la ocupación, porque la ocupación no permitiría adquirir posesión de un bien inmueble. Solamente hay un apoderamiento que ha sido discutido por algunos profesores en cuanto a si es posible que un simple apoderamiento o una simple instalación, como dice el profesor Peñagrillo, sea válido para adquirir posesión por un título constitutivo. En la accesión, bueno, no hay problema porque la accesión sigue el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Teniendo yo la posesión de lo principal, podré tener la posesión de lo que accede a ella. Y de la prescripción, que lo descartamos porque resulta ilógico de la forma en que funciona la prescripción. Ahora, en el caso de los títulos traslaticios de dominio, el gran tema es la inscripción conservatoria, ¿cierto? Tengo posesión porque tengo inscripción conservatoria. En ese caso, no hay ninguna dificultad para ir e intentar la acción posesoria porque efectivamente tengo la posesión. Pero ¿qué pasa si alego que soy poseedor regular y esa posesión regular la fundamento en que no tengo tradición? Es decir, no tengo inscripción conservatoria que me permita demostrar que soy poseedor. Bueno, ahí se va a presentar la misma dificultad que planteábamos allá. Es decir, ¿puede realmente alguien decirse poseedor si no tiene inscripción conservatoria? Bueno, será un hecho del juicio y habrá que probarlo. Estos acciones posesorias, también llamadas interdictos posesorios o querellas, tienen un procedimiento sumario dentro del sistema procesal. ¿Y qué significa eso? Que se requiere de un procedimiento breve para que el resultado de la acción sea eficaz. Entonces, claro, por esa misma razón, porque se supone que si usted pierde la posesión, se supone que quiere una tramitación rápida, que sea eficaz de acuerdo al perjuicio que está experimentando. Alguien está perturbando la posesión, alguien le ha hecho perder la posesión y por lo tanto usted quiere resolver pronto. Así que por eso se someten a este procedimiento sumario este tipo de acciones. De hecho, hay interdictos que son especiales, que tienen una regulación especial, pero también están las generales, que son las que vamos a ver nosotros y que, de acuerdo al 916, ya aparecen como insinuadas. Conservación, recuperación, después agregaremos restablecimiento. Lo segundo, o la segunda exigencia, es que tenemos que intentar la acción solo respecto, ya lo hemos dicho, de cosas, bienes inmuebles. Aquí, obviamente, también podríamos traer a colación que los inmuebles, nosotros tenemos tres categorías de inmuebles. Sin duda que el inmueble por naturaleza, como son el suelo, las tierras, las minas, derechamente están protegidos por la acción posesoria, porque los inmuebles por naturaleza son los que más identifican a la cosa inmueble. Pero también podríamos decir que la cosa, el inmueble, en este caso por destinación, y el inmueble por adherencia. Primero el inmueble por adherencia, en el sentido de los que adhieren permanentemente al suelo también se consideran inmuebles. En este caso, sin duda que tampoco habría problema. Estamos hablando de la mayoría de las ciudades, el inmueble por adherencia está precisamente construido sobre el inmueble por naturaleza y no hay duda de que está protegido. Donde podría haber más duda en la protección sería en los inmuebles por destinación, es decir, aquellos que están destinados permanentemente al uso, cultivo y beneficio, ¿cierto? Bueno, en este caso uno podría dudar, pero se ha resuelto que sí, que quedan también protegidos dentro de la acción posesoria, pero por supuesto mientras estén bajo esa calidad, es decir, que estén destinados al uso, cultivo y beneficio. En el momento en que pierde una de estas cualidades, por ejemplo el tractor, claramente ya
pierde entonces la posibilidad de intentar la acción. ¿Bien? Y la tercera exigencia de una acción posesoria, obviamente, está en que se intente dentro del plazo que el legislador establece. Fíjense que aquí dice el artículo 920, dice, las acciones que, no, sí, bien digo, las acciones que tienen por objeto conservar la posesión prescriben al cabo de un año completo contado desde el acto o molestia o embarazo que ha inferido a ella. Ahí tenemos, por ejemplo, un plazo en el que se debe intentar. Pero, a su vez, y como exigencia, el legislador pide que la posesión que se tiene y que yo voy a proteger tiene que ser posesión tranquila, no interrumpida, de un año. ¿Qué está queriendo decir con esto? Primero, que tenemos que tener una posesión no violenta, porque si no, no podemos intentar este tipo de acción. Tiene que estar, fíjense lo que dice el 918, no podrá instaurar una acción posesoria, sino aquel que ha estado en posesión tranquila y no interrumpida de un año completo. ¿Ven? Entonces ahí se agrega una característica. No solo debemos intentarla en el plazo establecido por la ley, sino que además debemos acreditar, probar que efectivamente tenemos posesión no interrumpida, es decir, no hay ninguna acción pendiente que se haya intentado, interrupción civil, ni tampoco hay alguna de las situaciones del 2502 acerca de la interrupción natural. Bueno, si es así, entonces tenemos la posibilidad de intentar la acción. El año, obviamente, va a contarse, porque si yo alego posesión, alego que tengo la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño. Si no tengo la tenencia de la cosa, pues entonces difícilmente puedo alegar una acción posesoria. Por lo tanto, el año se va a contar desde el instante en que entro en posesión. Y ahí tiene que pasar un año no interrumpido de posesión, que además tiene que ser tranquila, como dice el legislador, tranquila, no interrumpida. ¿Cuándo es tranquila? Cuando es una posesión pacífica, cuando es pacífica, cuando no es violenta. De alguna manera quedaría excluida un poco también la situación clandestina aquí, porque no dice que tiene que ser una posesión tranquila y pública, sino que basta con que sea una posesión tranquila y no interrumpida. Pero sin embargo, la jurisprudencia también ha acogido la acción posesoria que se da cuando hubiera, por ejemplo, una posesión en la clandestinidad, es decir, aquella que se ejerce ocultándola a quienes tienen derecho de oponerse a ella, como dice el artículo 713. ¿Ya? Bien, seguimos adelante, entonces tenemos configurada el que tenemos que ser poseedor, tiene que ser una cosa susceptible efectivamente de ser defendida a través de la acción posesoria, tengo que tener posesión tranquila, no interrumpida de un año completo y a su vez intentarla dentro del tiempo. Podemos ver que los tiempos tienen alguna variación, pero debemos intentarlas entonces en tiempo, son tiempos cortos, son prescripciones cortas y por lo tanto tienen un fundamento en que el problema es inminente, es grave y que por eso se requiere tramitación también breve y sumaria o en procedimiento sumario, como dice correctamente el Código de Procedimiento Civil. Ahora, en este juicio de procedimiento sumario, vamos a tener que ir y probar. Hasta la etapa de la discusión, está la etapa de la prueba, ¿cierto? Y en la etapa de prueba vamos a tener que acreditar que efectivamente tenemos tenemos la posesión sobre la cosa. Como se trata de bienes inmuebles, aquí viene a colación un tema muy relevante, que son los artículos 924 y 925, que ya lo hemos analizado,
y que se refieren a la prueba de la posesión. ¿Mm? Esa prueba de la posesión es una prueba de posesión bastante importante, porque genera toda la discusión ahí. Ah, perdón. Puede ser el polvo en suspensión que hay aquí con tantos libros que he tenido que sacar en estos días. Cada libro que saco tengo que cada vez hacer, pues tiene mucha tierra. Bueno, por eso estamos en proceso de restauración de todo. La sala virtual, ¿no? Les decía yo que tenemos que ir al análisis del artículo 924 y 925 y ahí está la prueba de la posesión y les decía, recordando que ahí hay un gran debate, ¿cierto? Para algunos, el 924 es la forma de probar la posesión del inmueble inscrito y el artículo 925 sería la forma de probar la posesión de un inmueble no inscrito en aquellos que sostienen que esto sí es un debate que todavía subsiste. ¿Qué dice el 924? Dice, la posesión de los derechos inscritos se prueba por la inscripción y mientras ésta subsista y con tal que haya durado un año completo, no es admisible ninguna prueba de posesión con que se pretenda impugnarla. Por tanto, es como decir, si yo tengo la inscripción, tengo asegurada la acreditación de la posesión. Ahora, si tengo un año, que es lo que exige la acción posesoria, estoy muy bien posicionado para entrar al juicio. Señor juez, aquí está mi inscripción conservatoria, yo soy el poseedor, tiene más de un año, usted lo puede revisar ahí en la fecha, así que doy por acreditada mi posesión, doy por acreditado que la cosa sobre la cual pido posesión es una cosa inmueble, tengo un año de posesión pacífica y tranquila, no interrumpida, y he intentado la acción dentro del año. Tengo todo para ganar, señor juez. Bueno, veamos qué le dice el juez. ¿Por qué? Porque podría chocarse con el 925. ¿Qué dice el 925? Se deberá probar la posesión del suelo por hechos positivos de aquellos a que solo da derecho el dominio, como el corte de maderas, la construcción de edificios, la de cerramientos, las plantaciones o cementeras y otros de igual significación ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesión. O sea, voy a juicio, yo con mi inscripción conservatoria, muy bien, muy tranquilo, confiado de ganar, y el juez abre la prueba y dice, pruebe que la posesión, pruebe que tiene inscrito, pruebe que tiene posesión del suelo. Se ha producido una prueba contradictoria. Va a llegar a lo mejor la persona va a decir, mire, aquí tengo permisos de construcción de la casa que está instalada en este terreno. Tengo aquí documentos de la municipalidad que acreditan que tengo la recepción final de este bien inmueble, que el cierre perimetral del terreno está aquí, la factura, yo lo pagué. Tengo además una factura porque vendí todo la producción de los árboles frutales que tenía el terreno. Pregúnteme, señor juez, si yo he tenido que pedir autorización. Señor juez, vea mis facturas, vea estos documentos. La casa la he construido hace, invento, 10 años. Y viene esta persona con su papelito, como me dijo una vez una demandada en un juicio, aunque fue más fuerte, me dijo con ese papelucho. Viene este señor con un papelito ahí del conservador que dice que tiene inscrita su propiedad hace poco más de un año. El juez se va a encontrar entonces con esa contradicción en el juicio y va a decir, ¿a quién le doy la razón? ¿924 al que tiene la posesión inscrita? ¿925 al que tiene la posesión del suelo? Claramente esta es una discusión y un debate que existe desde que el código es código. Eso podríamos decir, ¿cierto? Y por lo tanto, quien llegue a construir una prueba lo más contundente posible dentro de este juicio se llevará entonces el resultado.
Aquí claramente se puede dar lo que habla el profesor Peñailillo de las inscripciones de papel, es decir, inscripciones que no responden a una realidad concreta. ¿Ah? Inscripciones donde un individuo, por alguna razón, llega a tener una inscripción conservatoria de un inmueble que jamás ha visitado, que jamás ha estado, que ni siquiera sabe que existe pero sin embargo tiene la inscripción. ¿Por qué razón? Bueno, habrá que discutirlo en ese juicio y ver cómo la persona tiene posesión del suelo y por qué no tiene la inscripción conservatoria y por qué alguien tiene inscripción conservatoria y jamás ha tenido posesión del suelo. Allí están cruzados los puntos de prueba que van a tener que discutirse en ese juicio. Y claro es que la realidad versus la inscripción teórica o virtual o de papel van a enfrentarse en este juicio final, ¿ya? Y ahí el juez tendrá que decidir. Por eso hay que, estoy pensando, por ejemplo, cuando analizamos la inscripción del derecho real de herencia y la tesis que se preguntaba incluso en la prueba de Leopoldo Urrutia y de José Ramón Gutiérrez, ¿cierto? ¿Se acuerdan? En cuanto a si yo compro derechos hereditarios que involucran esta casa, este terreno, y lo hago por escritura pública, como dice el artículo 1801, pero nunca inscribo porque no hay ninguna norma que me obligue a inscribir, es probable que lleve 10 años viviendo en ese terreno y tenga mi escritura de cesión de derechos en la que está incluido ese inmueble y sin embargo no tenga inscripción conservatoria. Y del otro lado puedo tener a alguien que era nieto o hijo del anterior dueño a quien por posesiones efectivas en las que no se dieron cuenta que este terreno estaba vendido y le fue llegando. Entonces, ¿en qué va quedando? Va quedando que alguien tiene una inscripción conservatoria y alguien tiene posesión del suelo. Jurisprudencia hay para ambos lados. Bien, ahora, ¿qué tipos de acciones posesorias tenemos? Al menos, de acuerdo ya a lo que hemos leído en el 907, nos encontramos con 3 tipos de acciones posesorias. Hay más, que son las especiales, pero las generales, aquella acción posesoria que es la querella de amparo, que tiene por objetivo conservar la posesión y que exige intentarse dentro del plazo de un año. Tenemos la querella de restitución para aquellos que hayan perdido la posesión y tienen por objeto recuperarla y que también deben intentarla dentro del año. Y tenemos la querella o acción posesoria de restablecimiento, que es para aquellos que han perdido de manera violenta a la posesión y que persiguen recuperar esa posesión dentro del plazo de 6 meses. ¿Ah? ¿Qué dice entonces el 907? Dice, el poseedor de mala fe... Perdón. Estamos... ¿Dónde tengo mi código tan desarmado? 920. Las acciones que tienen por objeto conservar la posesión prescriben al cabo de un año completo desde el acto de molestia o embarazo inferido a ella. Las que tienen por objeto recuperarla expiran al cabo de un año completo contado desde que el poseedor la ha perdido. ¿Ah? Y vamos al 928, ¿dónde está mi código acá? Dice, todo el que violentamente ha sido despojado, sea de la posesión, sea de la mera tenencia, y que por poseer a nombre de otro, o por no haber poseído bastante tiempo, o por otra causa cualquiera, no pudiera instaurar acción posesoria, tendrá, sin embargo, derecho para que se restablezcan las cosas en el estado en que antes se hallaban, sin que por esto necesite probar más que el objeto, más que el despojo violento, ni se le pueda objetar clandestinidad o despojo anterior. Este derecho prescribe en 6 meses. Es interesante, algunos no lo consideran una acción posesoria, sino que una acción prácticamente persecutoria de un acto ilícito, ¿eh? Como una especie de acción denuncia. Se denuncia a alguien que lo ha despojado a uno violentamente de su posesión y se me permite recuperarla. Pero sin embargo, no solo se le concede al poseedor. Fíjense que el que ha sido despojado violentamente sea de la posesión, sea de la mera tenencia. O sea, también la puede intentar el mero tenedor.
y que por poseer a nombre de otro o por no haber poseído bastante tiempo o por otra causa cualquiera no pudiera instaurar acción posesoria. Tendrá, sin embargo, derecho para que se restablezcan las cosas en el estado que antes se hallaban, sin que para esto necesite probar más que el despojo violento, ni se le pueda objetar clandestinidad o despojo anterior. O sea que si alguien obtuvo posesión violenta o clandestina, después también podría intentar esta querella de restablecimiento. Lo que persigue el legislador, como ustedes pueden percibirlo de esta norma del 928, es que en el fondo nadie tiene derecho a hacerse justicia por mano propia. De manera que si alguien lo obtuvo clandestinamente y alguien la obtuvo o la obtuvo de manera violenta, no significa que quien perdió pueda también entonces ir violentamente y recuperar la posesión, porque si este individuo violentamente me despojó, yo violentamente la recupero. No procede. Si yo la obtuve violentamente, pues tengo que ir a juicio y pedir restablecimiento si es que la he perdido. Esto en estos días ha tenido ciertos problemitas a propósito de muchas propiedades que quedaron vacías a producto de la pandemia. Ustedes saben que en la etapa de cuarentena y de transición, las personas no pueden ir a su segunda vivienda, lo que significa que muchas personas delincuentes, en este caso, se aprovecharon de propiedades y entraron en ellas y ahora no quieren salir. Entonces alguien podría decir que actuaron violentamente y entonces la persona va a tener que instaurar esta acción para poder recuperar su propiedad. No parece muy claro. Ahora, podríamos decir que esta 928 se aplica dentro del concepto de acciones posesorias. Por lo tanto, si se acredita que un delincuente ha hecho usurpación de propiedad, eso tiene que ver con delitos del orden penal. Por lo tanto, claramente se podrían pedir la denuncia en el orden penal y que un tribunal ordene la restitución inmediata sin tener que pasar por un procedimiento como este. ¿Ah? Acá da la impresión de que podría todavía ser una situación no tan grave, no tan en el plano de la figura penal. Pero hay muchas cosas que en el Código Civil a veces tampoco se entienden porque el Código Civil es anterior al Código Penal. ¿No? Cuando habla de algunas acciones que son del orden delincuencial, siempre hay que tener presente que el Código Civil es de 1857 y el Código Penal de 1870, 74, por allí. Por lo tanto, el Código todavía tenía una pretensión en el orden penal. Por eso hay cierto lenguaje que pudiese ser a lo mejor hoy día equívoco de la situación real, porque hoy día lo que se aplica es el Código Penal frente a situaciones que son claramente delictuales. Bien, pues, estimadísimos futuras abogadas y futuros abogados. Hemos conversado acerca de las acciones posesorias, revisar a los manuales al respecto para tener una mejor comprensión de ella y, por supuesto, resolver las dudas que se puedan ir presentando. Hasta aquí la clase de hoy. Técnicamente nos debería quedar solo la próxima semana, en la que vamos a analizar dos derechos reales limitados, que son el usufructo y la servidumbre, y con eso daríamos por terminada nuestra programa, que es lo que tenemos que nosotros ver. Espero también para ese día ya tener resueltas sus solemnes. Están allí, creo que, no sé si ustedes están en segundo o en tercer lugar, porque primero dio seminario, familia y bienes o bienes y familia, no me recuerdo muy bien de la fecha. Así que bueno, pero ahí estoy dado a esa corrección, espero tener todo pronto. Bien, pues será hasta la próxima semana, a seguir cuidándose mucho. Recuerden que para que no tengamos un rebrote, lo que tenemos que hacer es mantener nuestras normas de cuidado. Lavarse bien las manos, usar siempre la mascarilla, mantener la distancia y en lo posible evitar siempre los lugares donde haya muchas personas, ¿cierto? Porque los contagios se pueden dar allí. Bien, pues, dichas estas precauciones, nos vemos entonces la próxima semana. Que esté muy bien.